Un obispo alemán recién nombrado mira la cámara de televisión pública de Baviera y lanza una pregunta que suena de lo más razonable. Hay que sopesar muy bien qué perdemos si renunciamos al celibato obligatorio y qué ganamos. ¿Qué perdemos y qué ganamos? Como si el celibato sacerdotal fuera una partida en una hoja de cálculo, una vieja costumbre que quizá ya no rinde y conviene revisar. Pues muy bien, monseñor. Ha hecho usted una pregunta y en este canal se la vamos a responder. Le vamos a decir con toda claridad qué perderíamos el día que la Iglesia Latina renuncia al celibato y qué ganaríamos. Y le adelanto el resumen. Lo que ganaríamos cabe en una palabra: aplausos. Y lo que perderíamos no cabe en 20 siglos. Porque esta pregunta no cae del cielo. No la hace un teólogo neutral en un seminario. La hace un hombre, con apellido y con un historial muy concreto dentro del camino sinodal alemán. Y hoy vamos a mirar las tres cosas: quién la hace, por qué la hace y por qué la respuesta de la Iglesia, de Cristo, de los apóstoles y de los papas lleva 2000 años siendo la misma. Soy Marcos Vera. Esto es Tectón, y si crees que el sacerdocio católico merece ser defendido, quédate hasta el final porque la última parte no te la puedes perder. Vamos a los hechos porque en este canal los hechos van primero. El pasado 7 de julio el Papa León XIV nombró a Monseñor Christian Wurth nuevo obispo de Eichstätt, en Baviera. Ponía así fin a más de un año de sede vacante, y tras la renuncia de su predecesor, Monseñor Gregor María Hanke. Hasta ese momento, Wurth era obispo auxiliar de Friburgo. Menos de una semana después de su nombramiento, concede una entrevista a la Bayerischer Rundfunk, la radiotelevisión pública bávara. Y ahí, preguntado por una posible flexibilización del celibato obligatorio, suelta la frase: hay que sopesar qué se pierde y qué se gana. Y cito: sin duda será una cuestión que volverá a ocuparnos intensamente en el futuro. Traducción: el debate sigue abierto y él lo quiere abierto. Ahora bien, seamos rigurosos, porque aquí no inventamos nada. Wurth no ha dicho aboliremos el celibato mañana. Ha hecho algo más sutil y en el fondo más eficaz. Ha tratado una verdad de la vida de la Iglesia como si fuera un asunto pendiente de negociación. Y eso, viendo de quién viene, no es inocente. ¿Por qué? ¿Quién es Christian Wurth? Según ha documentado Infovaticana, durante su etapa como obispo auxiliar de Friburgo, participó activamente en las asambleas del Camino Sinodal Alemán, y allí votó a favor de varios documentos: la reevaluación de la homosexualidad, la llamada diversidad de género y la introducción de celebraciones de bendición para parejas del mismo sexo. Hay más. Siendo responsable de la formación sacerdotal en la archidiócesis de Friburgo, es decir, el hombre que formaba a los futuros sacerdotes, recibió a las 9 estudiantes de teología que presentaron simbólicamente una solicitud de ingreso en el seminario para reclamar el acceso de las mujeres al sacerdocio. Y hay que decirlo, porque somos justos. Tras aquel encuentro, Wurth recordó que la doctrina vigente de la Iglesia no permite la ordenación de mujeres. Correcto. Pero valoró el diálogo. Siempre el diálogo, siempre la puerta entreabierta, nunca el no claro y sereno que un pastor debe a sus ovejas. Este es el hombre que ahora nos pregunta ¿qué perderíamos sin el celibato? Y con ese currículum, la pregunta ya no es una pregunta, es una dirección de marcha. Fíjense en la trampa, porque es finísima. Cuando Wurth dice hay que sopesar qué perderíamos y qué ganaríamos, está metiendo de contrabando una idea entera: que el celibato es una política, una norma administrativa que la Iglesia se dio en algún momento por conveniencia y que, como toda política, se puede revisar cuando cambian las circunstancias. Y en el mismo paquete viene su otra frase estrella de la entrevista: la Iglesia siempre debe reformarse. Dijo: si nada cambia,
eso tampoco hace avanzar a la Iglesia. Suena bien, ¿verdad? Suena a apertura, a humildad, a escucha. Pero escondida ahí dentro está la premisa modernista de siempre, que la verdad de ayer es sólo la costumbre de ayer y que lo permanente es sospechoso por el mero hecho de ser permanente. Pues no, el celibato sacerdotal no es una política, no es un reglamento interno que un sínodo nacional pueda someter a votación como quien vota el horario de las misas. El celibato es un carisma, es una forma de vida, es, y esto es lo que hoy vamos a demostrar, una herencia que viene de Cristo mismo y de los apóstoles. Y a un carisma no se le pregunta cuánto me rinde. A un carisma se le pregunta de dónde vienes y a quién perteneces. Así que respondamos a esa pregunta de verdad. Vayamos al origen, vayamos a Cristo. Primera parada, el Evangelio. Porque quien quiera abolir el celibato tiene un problema, y el problema se llama Jesucristo. Empecemos por el texto central, San Mateo, capítulo 19. Jesús habla de los que renuncian al matrimonio y dice: hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Y añade una frase que es casi un desafío: el que pueda entender, que entienda. Que quede claro, el celibato por el reino de los cielos no lo inventó un papa medieval, lo nombró Cristo, con esas palabras, y lo presentó no como una carga impuesta, sino como un don que solo entienden aquellos a quienes les es dado. San Lucas capítulo 18. Cristo promete: nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por el reino de Dios dejará de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dejar mujer e hijos por el reino de Dios, con recompensa, palabra de Cristo. San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Escuchen esto, porque es la clave pastoral de todo. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, y quiere para todos un trato con el Señor sin división, sin división. El corazón entero, no partido. Eso es lo que Pablo, célibe él mismo, pone delante como el camino de quien sirve al altar. Y por fin Mateo 22. En la resurrección ni se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. ¿Entienden lo que significa esto? El celibato es una ventana al cielo. Es el hombre que ya vive, aquí y ahora, en medio del mundo, la forma de vida de la eternidad. El sacerdote célibe es un anuncio con su propio cuerpo de que esto no se acaba aquí, de que hay una patria, de que Dios basta. Cristo célibe, los 12 que lo dejaron todo, Pablo con el corazón sin dividir. Esa es la Escritura. Y contra la Escritura no hay camino sinodal que valga. Ahora bien, aquí es donde los partidarios de abolir sacan siempre su carta fuerte y dicen: pero hombre, si el celibato es un invento tardío, una imposición de la Iglesia latina, cosa de la Reforma gregoriana, del Concilio de Trento. En el primer milenio los curas se casaban, los orientales conservaron la disciplina auténtica. ¿Cuántas veces han oído ustedes este argumento? Suena erudito, suena demoledor, y es falso. Escuchen bien, porque esto casi nadie te lo cuenta. Hasta finales del siglo XIX, entre los estudiosos serios, el origen apostólico del celibato se daba por cierto. El propio cardenal Newman, en su célebre Apología pro vita sua, hablaba del celo con que la Iglesia romana mantenía la regla del celibato, cito, que yo reconocía como apostólico. Apostólico, Newman. Y la investigación histórica de las últimas décadas ha confirmado esa convicción. Vamos a los documentos. El primer testimonio escrito que conservamos es el Canon 33 del Concilio de Elvira, en Hispania, en nuestra tierra, hacia el año 305.
todavía bajo persecución, y ese canon exige a obispos, presbíteros y diáconos la continencia perfecta. A esto se añaden las decretales del Papa Siriaco y el Segundo Concilio de Cartago del año 390. Ahora el detalle decisivo. Todos esos textos no presentan la continencia como una novedad que ellos inventan. Al contrario, la presentan como tradición apostólica, como algo que viene de los apóstoles y está en la Iglesia desde el principio. Y piénsenlo, es históricamente imposible imponer de golpe una exigencia tan dura, que afecta a todo el clero, sin que quede ni rastro de protesta, sin que nadie diga, oigan, esto es nuevo, esto va contra nuestra tradición. No hay una sola voz que proteste en nombre de una supuesta tradición anterior. ¿Por qué? Porque no la había. Elvira no inventa. Elvira recuerda y disciplina algo que ya se vivía. Y los orientales dirán, muy bien, la diferencia oriental no viene del principio, viene del concilio truyano o quinisexto del año 692, finales del siglo VII, que rebajó la exigencia a una continencia solo temporal para presbíteros y diáconos, una decisión, por cierto, que la sede romana nunca reconoció. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Que la Iglesia latina no es la que innovó, la Iglesia latina es la que conservó. La novedad, el cambio, la rebaja fue la otra dirección. Y no lo digo yo, lo dijo el Papa Pío XI en su encíclica Ad Catholici Sacerdoti en 1935. Sobre la ley del celibato escribe que, cito textualmente, en realidad no hace sino dar fuerza de obligación a una cierta y casi diríamos moral exigencia que brota de las fuentes del Evangelio y de la predicación apostólica. Del Evangelio y de la predicación apostólica. Ahí está el certificado de origen. Así que la próxima vez que alguien le diga que el celibato es un invento medieval, usted ya sabe la verdad. El invento medieval fue quererlo abolir. Monseñor Gurz pregunta qué perderíamos. Pues resulta que 3 papas ya se lo contestaron, mucho antes de que él naciera a la vida episcopal, y lo dejaron por escrito. Pío XI, 1935, llama al celibato esa preciosísima perla del sacerdocio católico. Pablo VI, y esto es demoledor, porque Pablo VI no era ningún tradicionalista nostálgico, dedica en 1967 una encíclica entera al tema, la Sacerdotalis Celibatus, y en plena tormenta posconciliar, cuando medio mundo pedía abolir, escribe que el celibato conserva todo su valor también en nuestro tiempo. Lo llama perla preciosa. Explica que es a la vez signo del amor total a Cristo, expresión del amor del sacerdote a la Iglesia y, cito, un signo particular de los bienes celestiales, una ventana a la eternidad, exactamente como decía el Evangelio. Y Pablo VI se enfrenta directamente a los Gurz de su época. Escuchen lo que responde a quienes soñaban con relajar la ley. Dice que eso, cito, no debe interpretarse como un preludio de una abolición. Punto. En 1967 la respuesta ya estaba dada. Y por si alguien piensa que todo esto es agua pasada, viene Benedicto XVI en 2007, en la exhortación Sacramentum Caritatis, recogiendo un sínodo entero de obispos, con toda la autoridad de su magisterio. Escribe, y quiero que estas palabras se queden grabadas, reafirmo la belleza y la importancia de una vida sacerdotal vivida en el celibato, y confirmo por tanto su carácter obligatorio para la tradición latina. El celibato sacerdotal, vivido con madurez, alegría y entrega, es una grandísima bendición para la Iglesia y para la sociedad misma. Una grandísima bendición, no un problema a sopesar, no una carga a auditar, una bendición. Así que, con todo respeto, Monseñor Gurz, la pregunta que usted plantea, como si fuera nueva y abierta, la Iglesia ya la meditó, ya la sufrió, ya la rezó y ya la respondió 3 veces,
y siempre igual. Y ahora sí, cerremos el círculo. Respondamos de una vez a su pregunta. ¿Qué ganamos y qué perdemos? ¿Qué ganaríamos aboliendo el celibato? Seamos honestos. Ganaríamos el aplauso de un mundo que ya no cree en el sacrificio. Un titular amable en los periódicos que odian a la Iglesia. Y quizá unos cuantos candidatos más, que no habrían entendido del todo a qué estaban diciendo que sí. Porque miren el experimento que ya está hecho. Las confesiones protestantes tienen pastores casados desde hace 5 siglos. ¿Están llenos sus templos? ¿En la propia Alemania? ¿Ha frenado eso el vaciamiento de las iglesias? No. Al contrario, donde se cede en todo, no crece la fe, se apaga. El problema de la iglesia en Alemania nunca fue el celibato. El problema es que en muchos sitios se ha dejado de creer y a una crisis de fe no se la cura con una boda. Y ahora lo que perderíamos. Perderíamos el signo, ese hombre que renuncia a lo más legítimo, una esposa, unos hijos, un hogar propio. No por desprecio a la familia, sino por amor a Cristo y a ustedes. Perderíamos el corazón sin dividir del que hablaba San Pablo. Perderíamos al sacerdote que puede levantarse a las 3 de la madrugada para asistir a un moribundo porque no tiene otra familia que su parroquia. Perderíamos la ventana al cielo. Perderíamos con el celibato la señal más ruidosa que le queda a este mundo sordo de que Dios existe y de que Dios basta. Eso es lo que está en juego, no un reglamento, un testimonio. Que no cunda el desánimo. La historia que les he contado hoy es, sobre todo, una historia de fidelidad. 20 siglos de sacerdotes que dijeron que sí, sin ruido, sin cámaras, sin premios. El párroco de su pueblo, el confesor que les cambió la vida, el misionero que murió lejos de casa. Todos ellos respondieron ya con su vida entera a la pregunta de Monseñor Gurz. Recemos por él, de verdad. Recemos para que el nuevo obispo de Eichstätt sea de verdad ese servidor de la unidad que dice querer ser, pero de la unidad con Cristo y con 20 siglos de iglesia, no con el espíritu del mundo. Recemos por la iglesia en Alemania, tan herida, y recemos sobre todo por nuestros sacerdotes célibes, para que vivan su entrega, como pedía Benedicto, con madurez, alegría y entrega, porque el celibato no es una cadena, hermanos, es una historia de amor, y las historias de amor no se someten a votación. Si este vídeo te ha ayudado a entender y a defender el celibato sacerdotal, hágamelo saber, dele a me gusta, suscríbase si aún no lo ha hecho, y compártalo, sobre todo con algún sacerdote que hoy más que nunca necesitan saber que hay un pueblo que los quiere y los sostiene. Déjeme en los comentarios, ¿qué le diría usted a Monseñor Gurz? Le leo. Y antes de despedirnos, 3 cosas de siempre. Primera, todo lo que hemos visto hoy, el celibato, el sacerdocio, su verdadero rostro, está desarrollado con hondura en el libro El Cántico Espiritual del Sacerdote, de Monseñor Alberto José González Chávez. Si quieres entender de verdad quién es el sacerdote católico y por qué su entrega es un tesoro, este es su libro. Y si le apasiona, como a mí, la historia de estos primeros siglos que hoy hemos recorrido, Elvira, Cartago, los padres, no se pierda la historia de la Iglesia Católica, Edad Antigua, volumen 1, de nuestro padre Gabriel Calvo Zarraute. Le dejo los enlaces de compra aquí abajo, en la descripción, con envío para España y para Estados Unidos y Latinoamérica. Segunda, le recuerdo nuestro rosario en directo, de lunes a viernes. Rezamos juntos por la Iglesia y por los sacerdotes. El enlace de acceso se comparte cada día por nuestro canal de WhatsApp. Lo tienes también el enlace para entrar al canal de WhatsApp en la descripción. Y tercera, si tienes preguntas, sugerencias o quieres proponernos un tema, escríbenos a tectonnotice@gmail.com. Leemos todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios les bendiga, que la Virgen les guarde y viva Cristo Rey.